está, ya estamos grabando. Ustedes tenían tarea para hoy, ¿se acuerdan la tarea? Hola. Hola. ¿Se acuerdan que tenían tarea para hoy? Sí, profe. Tenían que buscar cuál era. Acá está, mira, la primera es la tarea. El movimiento que había. ¿Quieren poner alguno la foto? ¿El video? ¿Prender el video? Bueno, ¿alguien investigó un poquito del movimiento? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había dejado esta tarea? Que averigüen, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este movimiento de artistas? ¿Sí? El movimiento, profe, se llama neoplasticismo. ¿Cómo? Neoplasticismo. El movimiento se llama. ¿Estás seguro vos de lo que estás diciendo? Vamos a subir un poco el volumen. Sí, pero después hay otro que Ajá. fundaron con él otros movimientos. Era Van Doesburg, algo así, en 1915. A ver. ¿Mondrian era parte de ese grupo? Fundó el grupo con Van. ¿Con quién? Pero el movimiento que tiene él se llama neoplasticismo. Ajá. El movimiento de él. Uh-huh. Bueno. Yo tenía que era el cubismo. ¿Sí? El El cubismo. cubismo también. Cubismo se llama el movimiento que une a todos estos, a estos pintores, digamos, de la época. ¿Sí? Está Dalí también. Está, bueno, Mondrian. Ahora no me voy a acordar los nombres de los otros. ¿Sí? Este cuadro que está acá, el Guernica, ¿sí? Que es de la guerra. ¿Qué más leíste del... ¿Qué más leíste de... Oh. Bien. No me deja Y entrar. hasta ahí leí, profe. Ahí está Bárbara, admitir. Bien. Bueno, pero era este movimiento, ¿sí? Se particularizaba por fijarse en la forma geométrica. Entonces, tomaba la circunferencia, ¿sí? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy afuera. Así que puse el volumen a todo para poder escuchar. Gracias. Tomaba la circunferencia, las líneas paralelas, las líneas perpendiculares, ¿sí? Justamente, haciendo uso de eso, crean muchas formas, ¿sí? Y usan colores primarios. Después se va creciendo el movimiento y va transformándose, pero en un principio eran así. Mondrian, Dalí, ¿quién más era parte del movimiento? Ronald, vos que estás leyendo ahí con medio ojo. Sí, acá tengo. No, yo solo llegué hasta la señora esa que usted dijo. No me acuerdo su nombre. ¿Hasta qué, perdón? Hasta la señora que no me acuerdo su nombre. Esperen que voy a hacer un cambio acá de auricular porque me hace doler el oído, no sé por qué.
A ver si esto funciona mejor. A ver, hablen. Hola. Ese de fondo, hola, el de fondo es de Guernica de Picasso, ¿puede ser? De Picasso, sí. Sí. El Guernica que es de la guerra. Bueno. ¿Vos hiciste la tarea, Bárbara? ¿Cuál? Yo no participé de la webinar, ¿eh? ¿Qué webinar? No, de la clase anterior. Ah, ¿no tiene nada que ver con webinar? No tiene nada que ver. No, la idea era, en la clase pasada hemos visto gran parte de esto, que ahora lo vamos a volver a ver. Entonces, como primera medida yo les decía que estas pinturas que están acá son de Mondrian, entonces que la tarea para la casa era averiguar cómo se llamaba el movimiento, ¿sí? Del que Mondrian era parte, que hacía todas paralelas y perpendiculares. Todas las pinturas se basaban en el paralelismo y la perpendicularidad y en realidad en la forma geométrica. ¿Sí? Entonces que busquen, indaguen cómo se llamaba el movimiento, que recién hemos dicho que se llamaba cubismo, y que aparte de Mondrian y de Picasso, ¿qué otros artistas pertenecían, ¿sí? a este movimiento? Entonces eso era la tarea, pero bueno, pueden buscar para la clase que viene, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Habíamos definido que era la perpendicularidad, ¿sí? Vamos a ir rápido porque esto hemos visto en la clase pasada. Dos rectas eran No. perpendiculares. ¿Cómo, Bárbara? ¿Dijiste algo? ¿No? Bueno. ¿No? Bueno, la perpendicularidad, ¿sí? Decíamos que dos rectas eran perpendiculares cuando formaban cuatro ángulos rectos o cuatro ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, fíjense acá, AB era perpendicular a CD. ¿Por qué? Porque al cortarse forman los ángulos 1, 2, 3 y 4, y los ángulos 1, 2, 3 y 4 son ángulos de 90 grados, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir rapidísimo. Bien, ahora están entrando muchos. Gracias, chicos, por venir. Me alegra mucho que estén acá. Hola, profe. Hola. Bien. También, bueno, vamos a ver este primer postulado, ¿sí? Por un punto fuera de una recta, en un plano, pasa una y solamente una recta perpendicular a la recta número 1. O sea, si la recta AB es la recta principal, ¿sí? Por un punto fuera de ella, este punto que está acá, pasa una única recta que es perpendicular a la primera, ¿sí? Esto lo habíamos visto, vamos a hacer una línea gruesa, ¿sí? Habíamos visto esto así, y lo que yo les decía la vez pasada es, la hacía pivotear a esta recta en el punto P, y fíjense, la voy moviendo y la única manera, o sea, la única posibilidad que haya una recta perpendicular es la única, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me muevo un poquito a la derecha del punto O, voy a tener ángulos que son distintos de 90 grados, y si me muevo a la izquierda también voy a tener ángulos que son distintos de 90 grados. La única posibilidad de tener 90 grados es en el punto O, ¿sí? Entonces este postulado, que por un punto fuera de una recta pasa una y sola una recta perpendicular a dicha recta, bueno, es cierto, ¿sí? En el gráfico, sí, podemos ver, bueno, eso, si a una distancia OP de la recta ponemos un punto y vamos moviendo esta recta, ¿sí? Es lo que les acabo de decir. Podemos ver que hay una única recta que es perpendicular. El punto O se va a llamar pie de perpendicular, y el punto M o N, ¿sí? Se van a llamar, donde estamos, oblicuas, pie de oblicuas, ¿sí? Oblicuas son cuando no son perpendiculares, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos, vamos a ver rapidín. Bueno, nada, después les tomo asistencia, sí, por favor, háganme acordar. Vamos a ver
El teorema 6. ¿Sí? ¿Qué decía el teorema 6? Si por un punto exterior de una recta, por este punto P, trazamos una perpendicular y varias oblicuas, se puede verificar que el segmento perpendicular comprendido entre el punto y la recta es menor, o sea, se puede verificar que el punto PC es más corto o es menor. Ay, esperen que me aparecen acá. Admitir todo. Ahí está. Se puede ver que el punto de P, la distancia de P a C es menor que la distancia de P a D y menor que la distancia de P a E. ¿Sí? ¿De dónde se desprende eso? Se desprende de que la menor distancia que une dos puntos es la línea recta que los une. ¿Se acuerdan? Ese era un postulado, uno de los primeros postulados que hemos visto al principio. Sí, sí. Perfecto. El segundo, los segmentos de oblicuas mayores, ya que distan más del pie de la perpendicular, son mayores. ¿Sí? Entonces, si PE es mayor que PD, entonces el CE es mayor que el CD. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Le pongo color. ¿Le pongo color o está bien? Para mí está bien así, profe. ¿Se ¿Sí? entiende? Perfecto. Bárbara, Florencia, Ronald. Así está bien. Está bien, perfecto. Luego, de dos segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, es mayor a la que dista más. O sea, si yo tengo, ese es el que acabo de decir. Si PE es mayor que PD, entonces CE es mayor que CD. Y lo que sí estaba viendo en el 2, ¿sí? Era que el PD es igual al PF si la distancia de este pie, o sea, el CD es igual al CF. ¿Sí? Las diagonales son iguales, tienen la misma longitud, si la distancia de base entre el pie de la perpendicular y el pie de la oblicua son iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una manito nada más necesito para avanzar. Ok. Ahora bien, ¿cómo vamos a demostrar eso? ¿Sí? Diga, ¿cómo vamos a demostrar esto? Usando el postulado que dice que una figura geométrica puede moverse sin cambiar de forma o de tamaño, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ay, perdón. Yo tenía un triangulito en la clase pasada con lo que les hacía esto. Ahora lo voy a generar mientras seguimos. ¿Se acuerdan? Si yo me movía, estoy haciendo triángulo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, si yo tengo esto, este triángulo, ¿sí? Y por la recta de abajo genero el mismo triángulo, este y este de abajo son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia del P al C es igual a la distancia del C al P'. ¿Sí? Entonces el triángulo de arriba es igual al triángulo de abajo. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Entonces ahora vamos a ver lo que dice acá. Si PC, ¿sí? Si PC es perpendicular a la AB y además el PF, o sea, esta longitud, y el PD, que es la de adentro, ¿sí? Y el PE, que es la de afuera, son oblicuas de AB, entonces CF, Facundo, ahí están todos, me voy a largar llorando de la felicidad. CF, ¿sí? Del punto C al punto F es igual al CD, siempre que, y el CE, ¿sí? La distancia CE es mayor que la CD. Esas dos cosas son las que yo digo, son las dos cosas que tengo que probar. ¿Está? ¿Cómo vamos a probar eso?
Vamos acá. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que PC, ¿sí? PC, o sea, esta distancia, esa longitud, es menor que PD, que esta. La clase pasada, alguien había dicho que si fuera un triángulo rectángulo podíamos demostrar eso, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la vertical, la diagonal esta, la PD, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, si lo ven acá, ¿sí? Este triángulo rectángulo. Esa sería una manera de verlo, ¿sí? Después vamos a probar en término número 2 que el PF, ¿sí? Es igual al PD. Las dos longitudes son iguales. Y como última instancia, lo vamos a poner en rosa, que el PE es mayor que el PD. ¿Sí? Son las tres cosas que vamos a demostrar en este teorema. Entonces, para demostrarlo, lo primero que tenemos que hacer es, como les decía recién, hacer esta construcción auxiliar. ¿Sí? Tengo el triángulo para arriba, generarlo también para abajo. ¿Sí? Entonces, de tal manera que el PC es igual al CP' y todas las otras longitudes también son iguales. ¿Sí? Ok, entonces, la primera parte, la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en uno de los postulados cuando recién hemos arrancado. ¿Sí? Entonces, fíjense, PC más CP, ¿sí? Vamos a ir marcando. PC más CP', ¿sí? Es esta, que está acá. Tiene que ser menor, ¿a quién? A hacer PD de P'. ¿Por qué? Y bueno, porque esta línea, el PP' es la línea que los une, ¿sí? La distancia esta tiene que ser menor a pasar por un punto intermedio, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Y bueno, sale de esto, de que la distancia entre dos puntos, la menor distancia entre dos puntos es la línea que los une recta, ¿sí? Entonces, pero nosotros también sabemos, y acá arriba está, ¿sí? Que el PC es igual al CP', o sea, esta distancia es igual a esta, de tal manera que lo puedo reemplazar acá y me queda 2PC, ¿sí? Tengo la suma de ahí. Y también sé que el PD más el DP', que el PD es igual al DP'. Estas distancias, estas longitudes también son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cómo lo he construido. Entonces, de esta manera me queda, fíjense, PD más PD', acá me falta un prima, ¿sí? PD más PD' me da 2PD, y entonces me quedan iguales. Me queda que PC, perdón, es menor que el PD. ¿Sí? El PC es menor que el PD. ¿Está? Bárbara, Ronald, Cristian, Facundo. Sí, profe. Perfecto. Vamos a la segunda parte. Tenía un error la clase pasada en el... Ya les voy a mostrar. Había una parte que tenía un error, ya lo corregí. Sigamos por acá. Esperen que ponga la lapicito. Bueno. Segunda parte. ¿Sí? Ahora vamos, esto que estaba así, este que lo había duplicado así, fíjense que yo también, si lo pongo así, lo puedo doblar uno arriba del otro, ¿sí? ¿Cómo uno arriba del otro? Y sí, vamos a dibujar este, así, ¿sí? Lo puedo doblar y rebatir,
y me va a quedar igual a este, ¿sí? Entonces, esto va a quedar simplemente demostrado, ¿sí? Con esto que decía, que si yo puedo superponer dos figuras, las dos figuras son ', ¿sí? Entonces, como puedo, exactamente es esto, ¿sí? Tengo este triángulo, P, P' abajo y F, ¿sí? Y del otro lado tengo PP', D. Entonces, si yo puedo hacer esto y superponer uno arriba del otro, entonces la distancia CF es igual a la distancia CD. ¿Se dan cuenta? Bien. Y ahí pruebo el segundo. Fíjense. El primero queda aprobado, el segundo, que PF es igual a PD, lo acabo de demostrar, ¿sí? Ahora nos faltaría el último, ¿sí? El último, que PE es mayor que PD. O sea, que... Uy, vamos a poner una línea recta. Que el PE es mayor que el PD, ¿sí? Entonces, tendremos que... ya está esto, tercera parte. PE, vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos anteriormente, ¿sí? Fíjense, P más P', PE más, en realidad no es P, vamos a poner rosita también para que sea igual. PE más P'E, ¿sí? Es menor, bueno, sí, no, PE más P'E es mayor, perdón, que la verde que estoy haciendo de PD más de P'. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la envolvente y la envuelta, ¿se acuerdan? La clase, en el primer en el PowerPoint anterior, ¿sí? Habíamos visto que cuando coincidían los puntos, ¿sí? Cuando coincidían los puntos, la envolvente era mayor que la envuelta, ¿sí? Por lo tanto, la suma de las dos rectas violetas son mayores que la suma de las rectas verdes, ¿sí? Bueno, y de ahí, como yo sé que esta es igual a esta, y esta es igual a esta, puedo poner 2 igual a 2 y me queda que P es mayor que el PD, ¿sí? Esto lo hemos visto en la clase pasada, estoy tratando de ir lo más rápido posible. Igual nos quedan 10 minutos, nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Cuando acabe esto. Bien. Luego venía esto del recíproco, ¿sí? El menor de todos los segmentos comprendidos entre el punto y la recta es perpendicular a esta. Si dos segmentos oblicuos son iguales, sus pies equidistan de la perpendicular, y si dos segmentos oblicuos son desiguales, el pie del segmento que mayor dista de la perpendicular va a ser más grande que el que menor diste, ¿sí? Es lo que acabamos de ver, ¿sí? De ahí definimos qué era el paralelismo, ¿sí? Uy. ¿Qué era el paralelismo? Se dicen que dos rectas son paralelas, ¿sí? Cuando al prolongarlas no se chocan nunca, no tienen nunca un punto en común. Entonces yo, fíjense acá, AB es paralela a CD. ¿Por qué? Porque por más que yo extienda como extienda el CD o el AB, nunca se van a tocar, ¿sí? Es recíproca, ¿por qué? Porque si una recta es paralela a otra, esta otra es paralela a la primera, ¿sí? Y se acepta que toda recta es paralela a sí misma, esto se denomina propiedad idéntica. Y acá es donde estaba el error, un poquito más adelante, ahora lo vamos a ver. Método de demostración por reducción al absurdo. Esto habíamos visto que nosotros íbamos a demostrar lo contrario, ¿sí? Íbamos a decir, no sé, si tenía que probar que A era igual a B, íbamos a arrancar diciendo A no es igual a B, ¿sí? Entonces íbamos a demostrar eso, exactamente lo opuesto. Bien, teorema 7.
dos rectas de un plano, perpendiculares a una tercera, son paralelas entre sí. ¿Sí? Entonces, dos rectas en un plano, el CD y el EF, perpendiculares a una tercera, o sea, en este caso a la B, son paralelos. O sea, CD tiene que ser paralela a LF. Entonces, lo que tenía que probar la hipótesis era que CD es perpendicular a AB y también que EF es perpendicular a la B. Lo que tengo que probar es que CD es paralelo al EF. ¿Sí? Hipótesis es lo que se cumple. Si CD es perpendicular a AB y EF es perpendicular a B, entonces lo que tengo que probar es que CD es paralelo a EF. ¿Sí? Esto lo vamos a demostrar, como hemos visto recién, como dijimos recién, por reducción al absurdo, por reducción al absurdo. Entonces vamos a decir, bueno, supongamos que CD y EF no son paralelas, ¿sí? Si no son paralelas, lo opuesto de eso es que se cortan en un punto. Entonces vamos a suponer que hay un punto acá en donde se cortan las dos, ¿sí? Por el postulado, por un punto fuera de una recta, en un plano, pasa una perpendicular a esa recta y solo una, ¿sí? Las rectas CD y EF no pueden tener ningún punto común, ¿sí? Por este postulado que está justamente antes. Por lo tanto, con esto, simplemente diciendo eso, queda demostrado, ¿sí? Que sí o sí tienen que ser paralelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por fuera de esta recta solamente puede existir una y solamente una. ¿Sí? Entonces ahí queda demostrado justamente lo que queríamos demostrar. Bien, el corolario, sí, que es lo que se desprende de este, es que por un punto exterior de una recta pasa una recta paralela. Entonces, supongamos que tenemos, sea la recta AB, y tengo en E un punto cualquiera exterior a esta recta, ¿sí? Si por E trazamos una perpendicular a la B, o sea, trazamos esta vertical que está roja acá, se forma esta EF. Luego, en ese punto E, trazamos una perpendicular a CD, trazamos una perpendicular, generamos esta CD. Entonces, el AB tiene que ser paralelo al CD, en virtud de este teorema que acabamos de ver, ¿sí? Esto sería cómo marcar, a partir de una recta, cómo marcar una paralela, ¿se dan cuenta? Tomo cualquier punto F. En ese F marco una perpendicular a la AB. Y a una distancia cualquiera marco un punto y en ese punto trazo una perpendicular a la EF. Entonces así habré marcado una paralela a la recta principal que era la AB. ¿Sí? Bien, acá era donde estaba el error de la clase pasada, ¿sí? Que habíamos visto que el paralelismo era transitivo, ¿sí? ¿Por qué era transitivo? Porque dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí, ¿sí? Si yo tengo una recta y otra recta, si esta es paralela al dedo pequeño, ¿dónde está? Si esta 1 es paralela al dedo pequeño y el índice es paralelo al pequeño, entonces este y este son paralelos, ¿sí? Eso era que era transitivo. Recíproco, ¿sí? Es si una recta es paralela a otra, esta otra es paralela a la primera. Y es idéntico porque toda recta es paralela a sí misma, ¿sí? Hasta esto del paralelismo estaba claro. El problema era con la perpendicularidad, ¿sí? La perpendicularidad era recíproca. ¿Era recíproca? A ver quién está acá. Camila, Yamila, Facundo, Cristian, Ronald. ¿Será recíproca la perpendicularidad? ¿Chicos? Hola. ¿Cómo, profe? ¿Sería la perpendicularidad recíproca? Entendiendo por recíproco, si alguien, vamos a ver lo recíproco en lo paralelo, si este es paralelo a este, si 1 es paralelo a 2, 2 es paralelo a 1. Entonces,
¿Sería recíproco la perpendicularidad? Sí. Sí, ¿está? Porque si uno es perpendicular al otro, el otro es El perpendicular otro es al uno. perpendicular al otro. O sea, Sí. recíproca es. Sí, sí. Ahora bien, ¿sería idéntica? Y no. ¿Por qué No. no? Idéntica es, Sí. fíjense, la propiedad idéntica sirve en el paralelismo, ¿sí? Una recta es paralela a sí misma. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene todos los puntos en común consigo misma. Pero para que sea perpendicular Sí. a sí misma, tendría que tener un punto en común con ella misma, ¿sí? Entonces, por eso no es perpendicular y por eso no es idéntica la perpendicularidad. ¿Está? Ah, comprendo. Y tampoco va a ser transitiva, ¿sí? Porque si esta recta es perpendicular a una segunda recta y esta segunda recta es perpendicular a una tercera, las dos, la 1 y la 3 son paralelas, no perpendiculares, ¿está? Entonces no es Claro. transitivo tampoco. Justamente eso se desprende del teorema 7, ¿sí? Que dos rectas en un plano perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. Eso me está diciendo, no señores, no es transitiva, ¿sí? Entonces, Ahora, en esta diapositiva usted agregó ¿no? sí, la modifiqué, Lo que significa cada transitivo. Ah, Sí, sí, ajá. sí, está modificada. Pero no la subí al aula, así que tranqui. Ah, bueno. No la subí todavía. Me queda menos de un minuto. Vamos a salir y nos vamos a volver a conectar, así avanzamos un poco hoy. ¿Puede ser? Bueno, profe. ¿Listo? Nos quedaban los últimos 3 videos, creo que, para ver. Sí, estos O vamos a ver videitos. desde... Capaz que los Dale. pasamos a los videitos, ¿ah? Capaz que los pasamos y lo ven ustedes solos. Así Y está por podemos... usted nomás, profe, porque no,